¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una nueva entrega de Espacio Abierto que hoy dedicamos a uno de los asuntos que sin duda supone un quebradero de cabeza cada verano para quienes velan por preservar nuestros montes. Los incendios de las sierras de la Paramera y la Culebra obligaron a la Consejería de Medio Ambiente a rearmarse con medios técnicos y humanos, pero la clave está en reforzar una estrategia que vuelque esfuerzos en prevención y que sea efectiva en la extinción. Conocemos los datos, como siempre, a través del informe de Leticia Sánchez. En lo que va de año se han registrado en la comunidad 279 incendios, de los que 8 de cada 10 se han quedado en conato. En España se superan los 2.700 siniestros con 21.000 hectáreas quemadas, pero es el mejor dato desde 2020. La primera mitad del año está siendo favorable, pero no hay que confiarse. En el momento que tengamos de forma continuada temperaturas muy altas y además estas olas de calor, la probabilidad de incendios va a ser alta. Fijaos que ha llovido muchísimo en primavera, hay muchísima vegetación herbácea. En la comunidad, los 2 años más negros para la lucha contra incendios han sido los de 1985, con 105.000 hectáreas quemadas, y el de 2022, con más de 83.000. Y en los últimos 10 años, la comunidad ha registrado más de 50 grandes incendios. Aquellos que superan las 500 hectáreas no suponen ni el 1% del total de siniestros, pero son los responsables del 65% de la superficie forestal quemada en este tiempo. Especial relevancia se ha puesto en esta campaña en 12 comarcas de 6 provincias: El Bierzo, La Ciana, la Montaña Central leonesa y la Cabrera en León, Sanabria y Aliste en Zamora, Cervera de Pisuerga en Palencia, Merindades y Aranda de Duero en Burgos, Valle del Tiértar y El Alberche en Ávila y la comarca de Ciudad Rodrigo en Salamanca. 4.720 profesionales componen el dispositivo de incendios de Castilla y León, que cuenta con 10 centros de mando, 266 puestos de vigilancia y 33 medios aéreos propios y del Estado. Un dispositivo que en el último año está incorporando mejoras en los centros de mando, con especialistas en análisis del comportamiento del fuego, nuevos protocolos de emergencia y ampliación del periodo de trabajo de los efectivos, trabajo al que se une el de la universidad. La inteligencia artificial en la lucha contra incendios es clave. Fíjate que en este momento se están utilizando muchísimas cámaras que lo que hacen es detectar o bien humos o aumentos de temperatura, con lo cual eso permite definir en tiempo real dónde se está produciendo un incendio, pero también en cómo el incendio está afectando al ecosistema. Con especial atención a las poblaciones urbanas cercanas a las masas forestales. Estamos trabajando intentando definir bajo qué condiciones, si aparece un incendio, la severidad va a ser muy alta y el riesgo de no poder, por así decirlo, pararlo fácilmente es elevado. En estos últimos 10 años, el 56% de los fuegos fueron intencionados, 1 de cada 5 negligencias, el 15% accidentales, el 8% a causa de rayos. En 2022 hubo en España 39 detenidos o investigados. Tras la reforma del Código Penal en 2015, la legislación española contempla penas de entre 1 y 5 años para castigar la acción de los pirómanos, pero probar la intencionalidad de un incendio no siempre es fácil. Si se pone en riesgo la vida de las personas, las penas podrían alcanzar los 20 años. Castilla y León es la comunidad autónoma con más superficie forestal del país, 5 millones de hectáreas, la mitad de todo su territorio. Evidentemente, la lucha contra el fuego tiene que ser transversal, lo hemos visto. Recordamos también que 2023 fue un año benévolo en lo meteorológico, también lo ha sido el pasado mes de junio, precisamente desde el día 12. Estamos en nivel alto de riesgo de incendios, pero la mayor preocupación está en el cielo. ¿Influyen otros factores? ¿La tecnología juega a nuestro favor? Bueno, pues todas las respuestas las tiene seguro el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ya nos acompaña. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Espacio Abierto. Muchas gracias, encantado de aceptarla, claro. Como consejero, como hoy es un día muy de fútbol, pónganosla el minuto y resultado. ¿Cómo están las cosas ahora mismo con estas temperaturas? Hoy es un día especialmente preocupante. Sí, hemos tenido un mayo y junio húmedo que ha sido muy favorable para que no se hayan producido nada más que pequeños incendios, y bueno, a medida que avanza el verano y avanza las altas temperaturas, se produce la sequedad del material, sobre todo el material fino, y es más fácil que un incendio se produzca y que un incendio avance. Por lo tanto, bueno, llevamos ahora mismo pues unos 280 y tantos incendios, de los cuales 233 se han apagado sin llegar a una hectárea, y hasta ahora las cifras son bueno, pues favorables, positivas, pero cada vez que avanzamos el verano y julio y agosto, las cosas se van a cambiar, lógicamente.
¿Su mayor preocupación está en el cielo o solo es una parte de esas preocupaciones de cara a esta temporada que siempre, pues eso, tenemos ese temido miedo al incendio, ¿no? Bueno, efectivamente la meteorología es un factor muy importante. Estamos hablando de las temperaturas, estamos hablando también de los vientos, ¿no? Y sobre todo de la orientación, de lo errático de los vientos que se produce a veces y de la velocidad. Pero hay otros factores, el factor de la sequedad, por lo tanto el factor de lo que haya pasado hasta ese momento meses anteriores, la propia disposición de las masas aéreas y la orografía son determinantes a la hora de establecer el vaticinio de cómo va a comportarse un incendio forestal. Por lo tanto hay muchos factores y aparte el factor más importante es que no se inicie y por tanto los comportamientos humanos que dan lugar a iniciar pues un 92% de los incendios. Está claro que en estos años, yo recuerdo aquel famoso lema de todos contra el fuego, el tratamiento del fuego ha experimentado una muy buena evolución. Conocemos mucho mejor su comportamiento y para eso hay muchos especialistas. Si me permite, un equipo, le voy a presentar que un equipo de la redacción de informativos de Castilla y León Televisión pues ha querido pisar el terreno y conocer a aquellos que se enfrentan al fuego, los que trabajan en prevención, los que preparan el dispositivo para minimizar los riesgos de los incendios cuando se producen y los que estudian, como decíamos, su comportamiento. Nos hemos ido a León para visitar la base de Rabanal del Camino y el Centro para la Defensa contra el Fuego. Es un trabajo de Laura Zembranos, Felipe Mons y Carlos Guerra. Arsenio, estamos en una zona de monte aquí en Rabanal del Camino, en la provincia de León. ¿Qué actuación estáis haciendo hoy? Pues mira, Laura, la actuación que estamos haciendo, la estamos haciendo con una UBA. UBA es una unidad de brigada y autobomba. Es un medio de extinción que se empezó a trabajar con nosotros desde el año pasado. Hay 5 en toda la autonomía y esta en concreto lo que estamos haciendo ahora con ella es una faja auxiliar cortafuegos sobre un camino para quitar la continuidad de la vegetación y del matorral y en caso de un incendio que vaya a llegar al camino podamos actuar mejor sobre él. ¿Qué tipo de matorral soléis quitar y con qué maquinaria? Se quita sobre todo pues eso, monte abajo, brezo, escobas, etcétera, con motodesbrozadora y motosierra. ¿Y estos trabajos se realizan durante todo el año? ¿Depende de cada unidad? Depende de cada unidad. Por ejemplo, la UBA tiene un periodo de trabajo de 9 meses. En época de peligro alto está más centrada en zonas de fácil salida por si tuviese que acudir a un incendio y ya en los tajos de invierno pues pueden ser más alejados. Ellos la prevención si no hay incendio la están haciendo su jornada ordinaria de trabajo. Y Arsenio, ¿cómo de importante es esta prevención, esta retirada de matorrales a la hora luego de parar un incendio? Es importantísima. La prevención y los tratamientos agrícolas preventivos son fundamentales para la extinción. Con una buena prevención, la extinción va a ser mucho más fácil y menos costosa. Porque me contabas antes que aunque veamos los matorrales que a lo mejor son de 1 metro o menos, luego la llama que generan es grandísima. Sí, ahora de momento este año hemos tenido un año muy favorable, un principio de campaña muy favorable por las lluvias, pero una vez que se deseque toda la vegetación, un matorral de este tipo te puede levantar llamas de 2 metros y pico, dependiendo de la intensidad de viento que tenga y de la pendiente. O sea que sí, tiene una velocidad de propagación y una fuerza considerable. Esa velocidad de propagación, últimamente se dice que los incendios cada vez son más agresivos, imagino que es por todo este combustible que hay. ¿Hay ahora mismo más combustible que hace años? Sí, es así, Laura. Tú piensas que hay una despoblación rural muy importante, la poca gente que queda en los pueblos es mayor, los recursos del monte se aprovechan menos, hay menos carga ganadera que se come el pasto, no hace falta leña para la calefacción, incluso para cocinar, que se utilizaba antes, y todo eso se convierte en que hay mucha más vegetación, mucho más combustible. Si nos fijamos en la zona del pueblo de Rabanal, todo ese matorral que está por debajo y por encima del pueblo, eso eran fincas de cultivo, que ahí estaban labradas, se llegaba a la tierra vegetal, eso es un cortafuegos natural que se ha perdido, ahora ya no existe. ¿Cómo os preparáis para los incendios? ¿Hacéis formación específica para atacarlos mejor? Sí, la formación es otro punto muy básico en la extinción. Se hace formación en campo de forma continuada todos los meses con las distintas unidades, con Charlis, con Romeos, con la UBA en las bases de incendios, y luego está el Centro de Defensa contra el Fuego, que está aquí ubicado en León, que ya de una forma más específica forma los distintos colectivos. Da cursos tanto para agentes como técnicos, capataces, combatientes, conductores de autobombas, etc. El Centro para la Defensa contra el Fuego tiene encomendado 3 áreas principales de trabajo. Uno es la formación de los profesionales,
la otra es la parte educativa, que está más orientada a la población, y la tercera es una de innovación y desarrollo. Lo que hemos establecido son unos itinerarios formativos para todos los perfiles profesionales que integran este operativo, del personal que está trabajando en las unidades de extinción hasta los ingenieros que dirigen los grandes incendios. Hay una formación inicial y otra formación continua para tener siempre que haya que intervenir un incendio, que el personal esté lo más capacitado posible para atender esas emergencias. Los retos son muchos, claro. En cuanto a la formación, dar un paso más a una formación continua práctica durante todo el año, asociado a que el operativo también se ha extendido a un funcionamiento de todo el año. Puede haber situaciones complicadas de que haya cierta facilidad de que todos los incendios al final empiecen a avanzar o crecer con cierta intensidad. En ese sentido, toda precaución es de ayuda, y respetar la normativa y sobre todo ser muy cautos con cualquier actividad que lleve implícito el uso del fuego o generación de chispas. Bueno, Pedro, pues estamos en época de peligro alto en cuanto a los incendios forestales. ¿Cómo se trabaja en esta base helitransportada de Rabanal del Camino? Lo normal es que, bueno, ante ausencia de incendios, todo el personal se dedica a hacer labores de entrenamiento. Entrenamiento, como podremos ver con el helicóptero. Si hay un componente de la cuadrilla que hace X días que no vuela, tiene que volar. Aparte de eso, ejercicio físico que van a hacer en un incendio cuando realmente van. Es decir, se coge herramienta manual y se va aquí cerca a hacer marchas por el monte, cerca de la base. Imagino que siempre alerta, previstos para la llegada de esa llamada. ¿Cómo es el momento en el que llega una llamada? Puede llegarnos a través del 112, a través de nuestras casetas de vigilancia que tenemos posicionados en el monte, a través de un agente medioambiental o personal nuestro de autobombas, etcétera. Llega a nuestro centro provincial de mando, y es desde nuestro centro provincial de mando cuando le llega la llamada y se despacha inmediatamente. Sí, adelante para Rabanal. Rabanal, tenéis que salir a un humo que dan en Foncebalón con las coordenadas X718425. Vale, copiado, nos preparamos para salir. Acaba de sonar la alarma de un incendio forestal, entonces vamos a ponernos el EPI, el equipo de protección individual, las emisoras, que llevamos banda aérea y banda de tierra para las comunicaciones. El EPI consta del casco, mono ignífugo, guantes, botas y todo para protegernos de las llamas, de los incendios, y una mochila para llevar material. Y luego en el helicóptero tenemos cargado, pues aparte del Bambi y todo lo que lleva el helicóptero, llevamos unas mochilas extintoras y batefuegos y herramienta de corte y extinción. Entonces vamos a ver el incendio. Serían los medios los más rápidos en llegar al incendio. En 10 minutos tienen que estar despegando. Es básico que el agente medioambiental vaya en ese helicóptero, porque ya al llegar al incendio valora la situación del incendio, si es un conato pequeño y pueden con ello, o por el contrario necesitan más medios y cuántos necesitan. ¿Qué otros medios se podrían llevar al incendio en función de cómo sea? Sí, un despacho clásico es, además del helicóptero, sería una autobomba, una brigada de tierra, Romeo, o varias, ¿no? Y si, por ejemplo, el incendio está dentro de un pinar que entraña un riesgo añadido, simplemente por salir ahí, podría despacharse un bulldozer, una máquina de movimiento de tierra. Eso así, un poco de entrada. A partir en número se puede despachar muchos más medios, evidentemente, para desde el primer momento montar en el punto del incendio un puesto de mando avanzado, tener todos los factores a favor nuestro para cuando llegue el incendio poder atajarlo de la forma más correcta posible.
Conocemos el comportamiento del fuego, cada vez estamos más especializados, más formados. No sé si se puede llegar, consejero, a un nivel de incendios cero. ¿Eso sería inviable, sería imposible? Sí, bueno, eso es imposible porque en la estructura del origen de los incendios hay una parte de incendios inevitables, que son los incendios por rayos, los incendios que ocasiona, por ejemplo, un tren al pasar, unas chispas. Eso va a ser imposible de evitar, pero eso son el 8 o 9% de los incendios. Sí se puede evitar el 91%, ¿no? Por supuesto, los intencionales, que son en torno al 50% en la parte oeste de la comunidad, y desde luego, por las negligencias, pues minimizarlas al máximo. No puede haber una prudencia 100% en la ciudadanía. Lógicamente somos humanos, por lo tanto sí que se pueden reducir mucho y desde luego podrían reducirse a unos niveles pues desde el 91% de casos humanas se podrían evitar pues un 70% de ellas. Porque supongo que es fundamental el tiempo de reacción, es decir, llegar rápido, llegar con todos los medios y sí, evitar que se propague, que se vaya de las manos, claro. La clave primero es la detección temprana. Para eso tenemos 174 puestos de vigilancia humana, tenemos más de 100 cámaras instaladas en Soria, en León, en El Bierzo, en Zamora, en Salamanca, en Ávila, que determinan pues eso, la detección de un punto de calor a través de sistemas tecnológicos o los propios vigilantes que tienen una gran experiencia. Una vez detectado de forma temprana es la movilización inmediata. Los helicópteros no pueden salir sin más, tienen claro, por navegación aérea y por seguridad aérea esperar 10 minutos a salir, ¿no? Mientras se prepara también la cuadrilla. Por lo tanto, sí que esa distribución estratégica de los medios aéreos y de las cuadrillas y la detección temprana permite obtener pues estos niveles que tenemos de conatos, es decir, de incendios que no superan 1 hectárea, que es muy alto en Castilla y León. Estamos hablando el año pasado en torno a un 80% de los incendios quedaron en conatos y este año llevamos una media ahora mismo similar. Supongo que el objetivo es no llegar a incendios como el de la Paramera, como el de la Sierra de la Culebra, esos macroincendios que bueno, al final se te van de las manos. Recordaba cómo explicaba las circunstancias que se dieron en aquel momento, sobre todo el día de la Sierra de la Culebra, para que fuera inevitable que pasara todo eso. ¿Estamos más preparados ahora? ¿Hemos aprendido de aquellos 2 incendios tan dramáticos en la comunidad? Sí, estos incendios ya llamados de sexta generación, incendios catastróficos, son aquellos que quedan fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo. Ocurrió en el año 22 aquí en Castilla y León, en otras comunidades de España, ocurrió en Europa, en el sur de Europa, y bueno, fue un año especial porque en definitiva se dieron unas condiciones de humedad absolutamente mínimas, de hasta el 2%, vientos con cambios constantes del 80% y de 80 km por hora, perdón, y también estábamos hablando de unas condiciones de temperatura que llegaba a los 40, ¿no? Además muy prolongado en claro, el tiempo. Con varios días en las mismas circunstancias. Eso dio lugar pues, a unos incendios que, unido a la situación de las capas altas de la atmósfera, que es otra circunstancia que no es visible, pero que existe, que da lugar a corrientes de convección, que hace inviable que el operativo pueda estar delante del incendio, pues se lo llevaría por delante, y hace inviable el propio vuelo de los medios aéreos. Por lo tanto, son incendios que se llaman incendios catastróficos, que quedan fuera de la capacidad de extinción humana de cualquier operativo. Por lo tanto, son circunstancias excepcionales que se dieron en el año 22, también el año 85, como se ha dicho muy bien el reportaje, fue similar, y que bueno, pues que esperemos que no se vuelvan a producir. Estamos más preparados, estamos mucho más preparados. El año 21, que fue la Paramera en Ávila, y el año 22, con los incendios en Zamora, dio lugar, como se sabe públicamente, a unos acuerdos con los agentes sociales y con la Junta de Castilla y León en septiembre, el 27 de septiembre del año 22, que derivó en un cambio fundamental, un reforzamiento de estructura, de tiempos de trabajo, de inversión, de medios materiales, de infraestructuras, muy relevante, que permite acometer de forma con mucha más garantía un incendio de esta naturaleza. Se han reforzado por lo tanto medios técnicos, humanos, previsiones, estudios, evolución tecnológica, como decíamos también. Por supuesto, la tecnología y también la estructura administrativa y sobre todo algo muy importante que es el tiempo de trabajo de todo el personal. Había un grupo importante de cientos de trabajadores fijos discontinuos que trabajaban parcialmente al año, se han convertido en fijos continuos y en definitiva la parte humana es la parte más relevante. Tiene que tener detrás de sí unos potentes medios, por supuesto, de todo tipo, infraestructuras, vehículos, tecnología, que también está y que se han incrementado de forma muy relevante. Son decenas y decenas de millones cada año de inversión en ese plan que es un plan que es 23, 24 y 25. Estamos a la mitad de ese plan y llevaremos ya ejecutado pues el 75%. Por tanto, vamos superando la propia cadencia temporal de implantación de ese plan. Sí, le iba a preguntar que precisamente los
los agentes sociales siempre testan un poco el grado de cumplimiento de ese acuerdo, por lo que veo se está superando todas las expectativas, ¿no? Sí, hacemos reuniones de cumplimiento del acuerdo, reuniones de seguimiento, en las que bueno, se pone de manifiesto. Hay algunas cosas que no van lo rápido que quisiéramos, por ejemplo, algunas modificaciones normativas, porque llevan unos trámites complejos que tampoco dependen de la Junta de Castilla y León, porque dependen de informes incluso del Gobierno de España, y por tanto están en un grado de cumplimiento todavía no óptimo, pero que esperemos que al acabar el convenio, el plazo de vigencia, los 3 años, se va a superar el 100%, porque va a haber más cumplimiento del que se había acordado. Supongo que estos acuerdos también intentan evitar que se conviertan los fuegos, los incendios, en un arma política. Lo fue en su momento y creo que fue un desgaste también, ¿no? El tener que lidiar con todas esas críticas que supongo que le supuso rearmarse también en lo político y generar estas sinergias con agentes sociales y con patronal, en fin, que pudiera estar la cosa más tranquila. Sí, fue muy responsable porque en definitiva hacer crítica política y lucha política a los incendios es un error craso. Lo que hay que ponerse al lado unos de otros y luchar, ¿no? Cuando asistíamos a que los incendios en comunidades vecinas no gobernadas por el Partido Popular eran culpa del cambio climático, y cuando pasaba a Castilla y León, por ejemplo el de Monsagro en Salamanca, que pasó de Extremadura, en Extremadura resulta que era el cambio climático y en Castilla y León, en Salamanca, era la Junta la culpable. Claro. Eso es un absoluto error. Venir a Castilla y León, responsables públicos del Gobierno de España, hablar mal de la Junta de Gestión de la Extinción de Incendios es una irresponsabilidad, porque nosotros podríamos hacer lo mismo, porque existen determinados importantes defectos en los medios de responsabilidad del Gobierno de España, como son los medios aéreos, y que este año incluso hay, y no hacemos bandera de ello y no hacemos elemento de crítica política. Es una irresponsabilidad hacerlo. En esos casos la comunicación es importante. Supongo que también por ese momento de crispación y de que se convirtieran los incendios en un arma arrojadiza política, también se pensó en esa web, en Infocil, para ser mucho más transparentes, porque es verdad que ahí la batalla del relato no se ganó desde Castilla y León en aquel momento. Infocil es una de las herramientas precisamente para ser mucho más transparentes en cuanto a la comunicación de cómo están los incendios, de qué medios se utilizan. ¿Por qué nace esa herramienta? Sí, bueno, yo creo que no es tanto el buscar ventajas políticas de la comunicación, sino ventajas operativas y también seguridad para la ciudadanía. Una información actualizada, transparente, hace que los medios de comunicación que realizan una acción fundamental, no solo es una misión constitucional la de dar información veraz, ¿no?, sino también de seguridad para la ciudadanía, de conocimiento de dónde están los riesgos, y en ese sentido lo que hemos cambiado es totalmente el sistema de información. Antes se hacía en verano un parte por la mañana, un parte por la tarde sobre los incendios y su estado, y ahora es una plataforma permanente que se alimenta permanentemente y se actualiza permanentemente, a la que acceden los medios de comunicación. La presentamos hace unas semanas, yo creo que con una muy buena acogida por parte de los medios, y lo que hace no es ser más transparentes para tener más ventajas políticas, sino para dar más seguridad a la ciudadanía y luego portarnos mejor en el cumplimiento del deber de información y del derecho a la información que tienen los ciudadanos y que ejercen los medios de comunicación. Cuando se lanza la alerta de un nivel 1 o 2 en un incendio, siempre lo determinante es la cercanía a núcleos núcleos de población, es decir, donde hay personas. Precisamente en el reportaje hablaba la profesora de la Universidad de León de que se están utilizando algoritmos matemáticos incluso para tener testado perfectamente la cercanía de los pueblos a las masas forestales y hacer un control mucho más exhaustivo de esos posibles daños a la población. Esto es un valor añadido, es que cada vez se evoluciona mucho más. Hay dos cosas que decir. Una, efectivamente, los planes contra incendios municipales en los que estamos trabajando en el marco del Plan Anual de Incendios, precisamente busca eso, ¿no? Establecer las situaciones, los lugares y las zonas de riesgo. En consecuencia, va a mejorar mucho ese conocimiento en la respuesta a un incendio. Y por otro lado, estamos reforzando también las diputaciones provinciales, con ayuda y apoyo económico y jurídico de la Junta, el reforzamiento de esos parques comarcales de bomberos que permitan acometer lo que no es un incendio forestal, porque las competencias de la Junta de Castilla y León están los incendios forestales. Los incendios no forestales, que son los agrícolas, los periurbanos, esos son competencias que no son de la Junta, a pesar de lo cual la Junta está ahí, siempre ha estado ahí y va a estar ahí. Y de hecho, un tercio de las intervenciones del operativo de extinción de incendios forestales es no en la parte forestal, es en la parte periurbana. Pero bueno, yo creo que después del año 22 y después de un decreto que dictamos en el año 21, las diputaciones
administraciones provinciales se han puesto en marcha con una construcción y con una dotación de personal público de este tipo de parques que hemos ayudado a subvencionar desde la Junta con 35 millones con el impulso de los fondos europeos, y yo creo que se está mejorando de forma ostensible la seguridad periurbana, la tranquilidad de nuestros pueblos. Pero también, y permíteme un tercer mensaje, esto no solo es labor de las administraciones, es labor también de los propietarios. Los propietarios de los terrenos tienen que tener sus parcelas limpias, eliminando el combustible y, por tanto, eliminando los riesgos de extensión del incendio y de acercamiento a la población. Es una labor de todos. Ha sido problemática también cuando se establece un nivel alto de riesgo, pues el coartar las actividades agrícolas, por ejemplo. Pero es que, claro, tenemos que ser conscientes de que eso puede provocar daños irreparables, ¿no? Efectivamente, ahí está un poco también el equilibrio y la responsabilidad, porque hay quien dice, no, póngase un riesgo alto de incendio todo el año. Bueno, sí, pero es que eso conlleva limitaciones en las actividades económicas. Hay que buscar el equilibrio adecuado, pero cuando hay que hacerlo, porque en definitiva estamos protegiendo el propio valor importante de la agricultura, que es la existencia del cultivo y, por supuesto, la seguridad de las personas. Y en ese sentido no hay ningún problema con el mundo de la agricultura, porque, en definitiva, las organizaciones profesionales agrarias son muy responsables y saben que cuando hay que parar la actividad, cuando hay que tomar las medidas y las precauciones, las toman. Porque algunos incendios son de estos, de actividades agrícolas, de maquinaria, pero lo que nos sorprende, nos sigue sorprendiendo, es que más de la mitad de los incendios sean provocados por la mano del hombre. La concienciación nos está fallando. ¿Qué está ocurriendo para que todavía no seamos conscientes del daño irreparable que se puede hacer, pues precisamente con estos incendios? La mano del hombre está en el 91%. Intencional, es decir, con voluntad criminal, el 50% en la parte oeste, algo menos en la parte este, y después están las imprudencias y los accidentes. En definitiva, yo creo que esa labor es una labor de la sociedad, es una labor que tiene que empezar en las escuelas. Se ha visto el Centro de Defensa contra el Fuego, cuya una de sus misiones es precisamente educar. Tenemos numerosas acciones de educación ambiental en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta, con currículos en los que van insertas enseñanzas sobre la importancia de prevenir y evitar los incendios, y bueno, eso va haciendo una sociedad más responsable y, en definitiva, junto con la labor tan relevante que hacen los medios de comunicación en trasladar primero esas imágenes impactantes que hace que la ciudadanía diga, caramba, ¿qué está pasando, ¿no? Es muy importante, y yo creo que entre todos conseguiremos que avancemos en esa reducción de la parte, por supuesto, intencional, y también de la parte de negligencias y de accidentes. Que digo yo que a falta de esa concienciación y de esa pedagogía, pues también la disuasión puede ser fundamental. Se han establecido en los últimos años muchísimos dispositivos, cámaras, drones. Entiendo que su efectividad se vuelca en la parte disuasoria. Es decir, sabemos que están ahí, vamos a cuidarnos muy mucho de que se nos vean. No sé, es un equilibrio también. Tiene una doble misión. La misión más importante es la detección del fuego y también datos del seguimiento de la evolución del fuego. Eso es el objeto principal. Las cámaras de vigilancia digitales no están para grabar personas, están para grabar el estado del monte y las incidencias en materia de incendios. ¿Que puede grabar personas? Puede grabarlas, quedarán siempre a disposición de la autoridad judicial para que, con las garantías constitucionales, pueda incorporarse al procedimiento, pero no es el objeto principal. ¿Eso supone disuasión? Hombre, pues supone disuasión. Yo me pensaría, ¿no?, el quemar el monte, porque puede que se esté grabando por esa cámara esa acción y va a poder ser puesta a disposición del juez. Siempre ha habido casos de detenciones como posibles presuntos incendiarios, pirómanos, pero muy pocos llegan a la cárcel. Es muy difícil probar que precisamente han sido los autores materiales de la provocación de un incendio. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, no es fácil. Primero, porque el incendio en sí mismo borra las pruebas, ¿no?, porque es destructor de las pruebas, ¿no? Todos los incendios se investigan por el personal público de la Junta de Castilla y León, se investigan aquellos que puedan ser susceptibles de ser de tener una responsabilidad criminal por el SEPRONA de la Guardia Civil, y colaboran, y por tanto hay una investigación técnica, exhaustiva y muy relevante, ¿no? Pero es difícil encontrar pruebas de los incendios, y además hay otro factor: los incendios tienen unas pruebas complicadas y que tienen que ser muy exigentes, porque los jueces, dadas las altas penas con las que están castigados estos delitos, son muy exigentes también a la hora de alcanzar la convicción de la culpabilidad de la persona imputada o acusada, ¿no? Por tanto, en un sistema de garantías como el sistema judicial penal español, con un principio de presunción de inocencia
muy acusado, realmente no es fácil, pero sí existen condenas y bueno, más a lo mejor de lo que las personas creen, porque a veces pues se da actualidad al incendio y a veces no salen las responsabilidades, ¿no? Pero bueno, tenemos que trabajar y ahí la colaboración ciudadana es muy importante, porque en definitiva las personas que queman el monte de forma intencional suelen ser conocidas y suele saberse, ¿no? Entonces ese pacto de silencio, que cada vez yo entiendo que es menor por la educación ambiental en la que nos estamos moviendo, sigue existiendo y ahí sí que hay que hacer una petición, un ruego. Es que la ciudadanía colabore y por tanto cualquier indicio que tenga de alguien que bueno, pues se le ha visto salir de su casa con unas zafras que pueden conllevar gasolina o elementos de ignición, pues que lo pongan en conocimiento de las autoridades, son anónimas esas comunicaciones y se lo agradeceremos mucho. La recuperación de las zonas quemadas es otra de las batallas, es decir, hay que hacer un planteamiento, una estrategia para recuperar esas zonas que me imagino que tarden décadas en recuperar pues, mínimamente la parte de lo que fueron. Esa labor también corresponde a la Consejería, supongo, ¿no? Sí. Corresponde un poco a todos, pero fundamentalmente la carga fundamental es de la Junta de Castilla y León y también del Gobierno de España. Lo hacemos, todo incendio conlleva un plan de restauración y de recuperación, un plan que suele ser planes a largo plazo, como tú muy bien has dicho, incluso a 10 años o más, donde la Junta pues, está allí para quedarse, ¿no? Hasta que se produzca la recuperación. La recuperación es gradual y depende, ¿no? El matorral, el monte bajo, pues una recuperación de 1, 2, 3, 4 años, donde queda prácticamente pues sin rastro del incendio. Lo que es los árboles, sí, la masa arbórea, pues cuesta mucho recuperarla, hay que esperar a ver si hay regeneración natural, si no hay que producir repoblaciones y por tanto es una labor donde invertimos decenas y decenas de millones de euros, pero es nuestra vocación, nuestra obligación y ahí estamos. Hablando de recuperación, esa es una parte que se ha perdido en estos años de atrás, pero Castilla y León lidera las hectáreas de masa forestal de toda España, seguida creo que muy de lejos por Aragón. Esto también es un hándicap, es decir, tener tanta masa forestal supone también que aunque se hayan reforzado medios técnicos y humanos, no sé si llegamos a todo. ¿Cómo estamos en esa situación? ¿Más receptores o más perceptores de ayuda? Bueno, efectivamente Castilla y León tiene una oportunidad, que es su extraordinario medio natural, que es un ejemplo y uno de los valores señalado en el propio Estatuto de Autonomía, pero también es un problema efectivamente a la hora de los incendios, sobre todo la configuración de las masas, que de forma en decenas de años pues han sido masas continuas, que por tanto dificultan mucho parar el incendio cuando entra una masa continua de árboles, ¿no? Aparte hay otro factor muy relevante, que es el abandono de la agricultura, lo ha explicado muy bien el jefe de comarca, la gente el jefe de comarca de Astorga, ¿no? Donde ese abandono hace que haya mucho combustible donde no tenía que haberlo y favorece la continuidad del incendio y la extensión de una masa arbórea a otra masa, ¿no? Realmente todo eso penaliza y nos hace tener que tener un contingente más numeroso y más estructura como la tenemos, ¿no? Respecto al tema de ayudas públicas o ayudas europeas y nacionales, bueno, pues no cuenta demasiado, ¿no? Precisamente una de las críticas y peticiones que hacemos nosotros al sistema de financiación autonómica es que no todo es la población. Castilla y León tiene mucha extensión, 94.000 kilómetros cuadrados y poca población, no llega a 2.400.000 habitantes, ¿no? Y la financiación autonómica se configuró para población fundamentalmente. Hay muy poco factor o criterio de asignación de recursos públicos estatales, incluso europeos, que no sean por población. Por tanto, eso es una asignatura pendiente de la democracia, pendiente por supuesto de este gobierno y que empezó a hablarse en el gobierno anterior de Mariano Rajoy, pero que terminó y por tanto no se ha retomado esa agenda de la financiación y de ver cómo los servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, también la prevención y lucha contra los incendios forestales son mucho más caras de mantener las prestaciones de esos servicios en territorios como Castilla y León y sin embargo tiene mucha menos financiación. Bueno, fue un poco la defensa que hizo ayer en el Comité de las Regiones en Bruselas de que se tengan en cuenta estas cuestiones, que no sé yo cómo se acogió esa propuesta. Sí, esa propuesta fue acogida con lógica, ¿no? Es que es así, ¿no? La Unión Europea no está plenamente implicada. Hay unos fondos que son los fondos de cohesión, pero es que no tiene que ser solo los fondos de cohesión. Todos los fondos estructurales, todos los fondos de la Unión Europea tienen que tener una perspectiva de reto demográfico. Por lo tanto, ir allí donde la tensión demográfica, donde la baja población hace
que estos factores del mayor costo de los servicios sean financiados por la Unión Europea. Y lo que yo he reclamado es no solo eso, sino que la propia configuración de la Comisión Europea tenga una vicepresidencia específica de lucha contra la despoblación para que coordine la acción de todos los comisarios, que haya una dirección general chef que coordine las direcciones generales de las distintas comisarías para introducir esa variable demográfica en las políticas y que haya una planificación, una estrategia, igual que hay una planificación de la digitalización, una planificación de la transición ecológica, tiene que haberla también de la transición de despoblación, ¿no? O la transición demográfica. Eso es lo que se ha reclamado y por lo tanto, bueno, ha sido muy acogido por todas las regiones que hemos estado reunidas y que Castilla y León lidera en ese grupo, en esa red de regiones afectadas por el reto demográfico en Europa, que son 7 países. Son 7 países importantes, estamos hablando de Francia, de Alemania, de Italia, de Polonia, de Suecia, de Eslovaquia y por supuesto de España. Esperemos que cuaje. Hablando de países, estaba recordando ese informe que se ha realizado desde el Centro del Fuego de León para ayudar a Grecia. Las similitudes de la masa forestal de Grecia son respecto a Castilla y León similares. No sé si hay algo parecido como para hacer ese trabajo, porque hace 2 semanas se multiplicaron los incendios en Grecia, fue una catástrofe. Sí, Grecia tiene masa forestal, no tiene tanta masa forestal y las condiciones orográficas que tenemos en España. El problema es que tiene una estructura operativa de extinción de incendios muy débil y por tanto ahí sí que nosotros hemos colaborado con Grecia. También el mecanismo europeo de protección civil colaboró con Grecia, pero también colaboró en el año 22 con Francia. Claro. Francia no estaba acostumbrada a tener incendios forestales y también tenía una estructura muy débil y tuvo que acudir Europa, ese mecanismo, aportando medios para poder atajar incendios forestales gravísimos que tuvo la vecina Francia, ¿no? Por tanto, nosotros hemos colaborado con Grecia, seguiremos colaborando con el mecanismo europeo de protección civil porque, bueno, tenemos una experiencia y una estructura potente que hace que seamos un medio idóneo para ello. Bueno, 21 años el Centro del Fuego, nada menos. Casi fuimos pioneros en una iniciativa similar, ¿no? Sí, ciertamente es una estructura única, un medio único en España y que, bueno, pues yo creo que tiene una fama muy relevante tanto a nivel europeo como hemos visto esto de Grecia, ¿no? Donde han acudido al Centro de Defensa contra el Fuego, que es un centro autonómico que tiene su sede en León y donde se hace, como muy bien ha explicado su responsable y sus responsables, se hace formación, se hace educación ambiental y se hace también investigación y planificación de los incendios para conocer, como bien has dicho al principio, cuál es su comportamiento y poder atajar mejor la solución y su extinción. Vamos a hacer en este punto una parada, nos vamos a publicidad hace unos minutos y volvemos enseguida pues para terminar esta entrevista y sobre todo para poner encima de la mesa esas conclusiones respecto a lo que nos espera este verano, que esperemos que sean benevolentes sobre todo el tiempo. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto y ya saben, estamos hablando de incendios, de prevención, de conocimiento de su comportamiento, porque precisamente desde el día 12 de junio estamos ya en nivel alto de riesgo. Estamos con el consejero de Medio Ambiente, con Juan Carlos Frade Quiñones, hablando de todo ese dispositivo para que este verano precisamente no esté marcado en lo informativo por un incendio como el que ocurrió hace un par de años aquí en Castilla y León, el de la Sierra de la Culebra, el de la Sierra de la Paramera. Consejero, tenemos que tener una visión de los montes mucho más económica, más allá de lo medioambiental, del ocio. Tiene muchas posibilidades económicas y se demuestra constantemente, por ejemplo, en una zona de la comunidad como es Soria. Sin duda ninguna. Una de las formas de luchar contra la producción de incendios es valorar el monte y que la ciudadanía sepa que el monte tiene valor, que mis hijos, mis nietos, mis familiares trabajan y obtienen rendimientos del monte. Eso está muy asentado en la parte este de la comunidad, con Soria como ejemplo, donde de forma histórica pues, ha habido mucho asociacionismo forestal y los propietarios forestales se asocian y sacan un rendimiento para que sea en escala de valor y en escala económica rentable explotarlos, y sin embargo en la parte este de la comunidad hay mucho más minifundismo, no hay aprovechamiento, y ahí estamos trabajando de forma muy importante porque no hay que olvidar que estamos hablando de propiedades privadas en las que no puedes obligar
obligar a asociar, ¿no? Estamos concienciando para que a través de iniciativas como Forestalia en el Bierzo sí, se vea cómo se aprovecha el monte, tiene un valor y un rendimiento económico, y eso hace disminuir los incendios intencionales y el cuidado del monte para que no haya incendios imprudentes. Por tanto, claro que sí, que ese aprovechamiento es un factor importante. Y luchando contra determinadas nuevas ideologías del monte que están en contra del aprovechamiento del monte. El aprovechamiento del monte tiene que ser un aprovechamiento sostenible, de montes certificados, como se hace en Castilla y León. Todo el aprovechamiento forestal de Castilla y León lo hacemos de forma planificada y de forma sostenible. Es decir, llevamos obteniendo del monte decenas de años muchos rendimientos, sin embargo el monte va aumentando en masa. Por lo tanto, esa planificación responsable es la gestión sostenible y planificada que hace la Junta de Castilla y León desde hace décadas y que es un ejemplo para otras comunidades. Sí, ya extendiéndolo mucho más allá de nuestras fronteras, acaba de nacer la red estatal de los montes. Yo no sé si tiene conocimiento de cómo se va a gestionar esta situación, porque conocemos muy poco de lo que es esa red estatal. ¿Qué implicación puede tener en ese caso nuestra comunidad? Bueno, la comunidad implicación toda porque las competencias en montes son autonómicas, por lo tanto cualquier iniciativa de coordinación está muy bien traída y estaremos colaborando, pero bueno, las competencias en principio son de las comunidades autónomas, no del Gobierno de España, que sí tiene muchas capacidades para aumentar la financiación, y volvemos a lo que dijimos antes, la mejor forma es aumentar la financiación autonómica, considerando que tenemos el 20% del territorio y que sin embargo en financiación recibimos muchísimo menos que ese 20% del territorio. Hablábamos al principio de la entrevista de esa coordinación en los momentos en los que nos acecha un fuego. ¿La coordinación entre administraciones funciona o le falta todavía ciertos ajustes como para que se movilice de una manera justa, coordinada, óptima? Yo quiero trasladar a la ciudadanía que, al margen de que, por ejemplo, el año 22 hubo un ataque muy importante que se lee por parte del Gobierno de España en materia de incendios forestales, no nos afecta. En la parte técnica, en la parte operativa, en la relación de nuestros técnicos, nuestras estructuras con las estructuras del Gobierno de España, que es competente en medios aéreos, aunque nosotros también tenemos nuestros medios aéreos, funciona de forma admirable, funciona de forma absolutamente coordinada, y con otras comunidades autónomas, independientemente del color político, también, y con Portugal también. Y de hecho, en numerosísimos incendios nosotros colaboramos en Portugal y en otros territorios y otras comunidades autónomas, y el Gobierno de España y Portugal colabora con nosotros. El saldo es que nosotros intervenimos mucho más fuera de Castilla y León que intervienen fuera de Castilla y León en nuestra comunidad, pero somos solidarios y por tanto estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Y como conclusiones, estamos empezando prácticamente el verano, por lo que decíamos, junio, como que nos han quitado ese mes estival. ¿Qué podemos hacer? Es decir, lo que esté en nuestra mano. Vamos a hacer un poco de pedagogía. Hablaba de la colaboración ciudadana. Los medios están, el personal también. ¿Qué podemos hacer en estos meses para evitar situaciones como la que vivimos esos años precedentes? Yo creo que el primer mensaje es que nuestra ciudadanía y los turistas disfruten del medio natural de Castilla y León. Es inigualable, es maravilloso. Y por tanto, que vayan al medio natural, que consuman en los restaurantes, que se hospeden en los hoteles, disfruten de los 33 espacios naturales y de nuestras infraestructuras, pero que lo hagan siempre con una perspectiva, y es sabiendo que hay un riesgo de incendio forestal y que, por tanto, su comportamiento y el del vecino vea que se conduce con arreglo a la prudencia. Por tanto, aplicando reglas de sentido común, simplemente conseguiríamos unos muy buenos resultados. Por tanto, equilibrio entre el disfrute, el aprovechamiento y también la protección y la prevención de los incendios. Pues con ese mensaje nos quedamos. Supongo que, como cada año, el único consejero de guardia puede ser que sea usted, por la responsabilidad de estar pendiente de estas cuestiones. Espero que este verano se comporte bien y pueda dejarle por lo menos esos días de descanso que tan merecidos tiene. Estaremos de guardia, todos los consejeros, aunque estén de vacaciones, están con sus teléfonos y todos estamos de guardia, y empezando por el presidente. Pero bueno, yo especialmente tendré una presencia más activa por obvias razones de esa responsabilidad. Esperemos que sea un verano como el año pasado y que tengamos unos resultados razonables.
Pues que haya suerte, porque también ese es un factor importante en estas cuestiones. Juan Carlos Suárez Quiñones, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en Espacio Abierto. Y lo dicho, suerte y que nos veamos dentro de unos meses diciendo que, bueno, que ha ido tan bien como el año pasado. Muchas gracias a vosotros. Disculpar un poco la voz, porque a final de semana ya esta semana la ha sido voz dura. es complicada. Y gracias por invitarme, desde luego. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo Espacio Abierto. Será el próximo viernes en cuestión de 7 días. Les espero. Hasta entonces.